Continuando el tema sobre áreas de figuras geométricas, le proponemos el siguiente ejercicio. Estamos en presencia de una figura geométrica que específicamente es un rombo, es decir, ABCD es un rombo. Vamos a recordar algunas propiedades del rombo antes de proseguir con el ejercicio. Si es un rombo, AC y BD serían en este caso sus diagonales, y sus diagonales no son iguales, porque el rombo es un cuadrado que está inclinado con respecto a los ángulos. Los ángulos no son de 90 grados. Entonces, me da un ángulo que está en el BCB, que tiene una amplitud de 120 grados. Y repito, las diagonales no son iguales. AC es la diagonal mayor y BD es la diagonal más pequeña. Es decir, vamos a llamar entonces, como la fórmula se hace, AC, que es la diagonal mayor, vamos a llamarla por D mayúscula. Y BD, que es la diagonal menor, vamos a nombrarla por D minúscula. Esto es lo que se hace generalmente en los ejercicios para trabajar con rombos, diagonal mayor y diagonal menor. Los lados de este rombo son iguales, es decir, AB, BC, CD y DA son iguales. Y las dos diagonales precisamente se cortan en el centro, en el punto medio de este rombo. Quiere decir que AO y OC van a ser iguales y BO y OD también van a ser iguales. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se utiliza? La fórmula que se utiliza para calcular el área de un rombo. El área de un rombo se calcula mediante una fórmula que plantea el producto de las dos diagonales, diagonal mayor por diagonal menor dividido por 2. El problema entonces sería determinar quiénes son los valores de las diagonales. Conocemos la diagonal mayor, porque esta que está aquí sería mi diagonal mayor, sería D. Ya sabemos quién es la diagonal mayor, que es 30. Lo que no conocemos es cuánto mide la diagonal menor, que sería BD. Para esto vamos a trabajar entonces en un triángulo. Este ángulo es de 120 grados. Y si ese ángulo es 120 grados, entonces otra propiedad que tienen los rombos es que las diagonales bisecan, o sea, dividen a los ángulos en ángulos congruentes. Quiere decir, si este ángulo completo mide 120 grados, entonces este ángulo que está aquí, vamos a utilizarlo, sería 60. Y este también 60. Vamos a trabajar en este triángulo que está aquí. Este ángulo mide 60, sería la mitad de 120. Y en este caso, desde B hasta O, esa medida no sería la diagonal menor, sería la mitad, sería D minúscula sobre 2, porque BD es la diagonal mayor, es decir, que BO es la mitad de la diagonal menor. Y repito, las diagonales se cortan en el punto medio y también se cortan perpendicularmente, quiere decir que este ángulo que se forma entre la diagonal mayor y la menor, que es el ángulo AOB, es un ángulo de 90 grados. Entonces, al tener un ángulo de 90 grados, voy a separar aquí la figura. A mano alzada lo voy a hacer, no voy a hacerlo con reglas. Vamos a suponer que es el triángulo que tengo aquí. Vamos a nombrarlo. Triángulo A, O y B. ¿Qué tengo en ese triángulo? Esta medida es la mitad de la diagonal menor. Este ángulo es de 90. Y esta medida, OA sería la mitad de la diagonal mayor, que sería 15. Recuerden que la diagonal es AC y la diagonal, como se cortan, se la divide en dos segmentos iguales. Es decir, que esta medida sería 15 grados. Entonces tengo esta medida y aquí tengo este ángulo, que este ángulo mide 60 grados. Pero si este ángulo mide 60 grados, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, independientemente de que sea rectángulo o no, suma 180 grados. 90 más 60 y este ángulo debe medir 30 grados. Para que me dé entonces 30 más 90 más 60 me dé 120. Vamos a meter entonces el de 60 y vamos a trabajar con el de 30 grados. En ese triángulo, recuerden, este mide 60 más 30 90 más 90 180 grados. En este triángulo, como es rectángulo, recuerden que la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Y AO y OB serían en este caso los dos catetos. Y aquí puedo aplicar una relación trigonométrica, porque conozco un ángulo y el lado adyacente a él. Y este es el lado opuesto al ángulo. Se podría aplicar la relación trigonométrica tangente de 30 grados. Y la tangente de un ángulo, recordemos que es cateto opuesto
partido cateto adyacente. El cateto opuesto a 30 grados sería que está frente a él, que sería D sobre 2. Dividido por el cateto adyacente, que sería en este caso la mitad de la diagonal mayor, que sería 15. Y con esto vamos a buscar entonces esta D minúscula, que es la diagonal menor que me hace falta para la fórmula, porque la diagonal mayor la conozco, que me dicen que es 30, o sea, mi problema sería buscar la diagonal menor. Y por aquí para buscarlo. Entonces recordamos, bueno, los valores trigonométricos, en este caso los ángulos notables. La tangente de 30 grados, en el cálculo de la tabla, sería raíz de 3 sobre 3, igual al diámetro menor, o sea, diagonal menor, sobre 2, dividido por 15. Y aquí tengo una proporcionalidad. Vamos a aplicar, voy a escribirlo en otro color. Aquí vamos a aplicar proporcionalidad, o sea, producto cruzado. Recuerden cómo se hace aquí. Sería el producto de los medios igual al producto de los extremos. Quiere decir, multiplicamos 3 que multiplica a la diagonal menor sobre 2. Va a ser igual a quién? A 15 multiplicado por la raíz de 3. O sea, 3 por la diagonal a la mitad igual a raíz de 3 por 15. Entonces, aquí podemos decir, vamos a despejar la diagonal. Este 2 está dividiendo. Vamos entonces a multiplicar por 2 la ecuación. Nos quedaría 3D igual a 30 raíz de 3. Y vamos entonces a dividir por 3 para eliminar el 3. Sería 3, 30 raíz de 3 sobre 3. Y al dividir podemos simplificar y nos quedaría 10 raíz de 3. Y entonces hemos podido, por este método, aplicando en el triángulo rectángulo, uno de los cuadros que se forma en el rombo, y aplicando una relación trigonométrica, conociendo que los tres ángulos suman 180 grados. Fíjense cuántas cositas necesitamos en este ejercicio conocer. Hemos podido calcular la medida de la diagonal menor. Entonces vamos entonces a la fórmula ya, y nos quedaría entonces que el área del rombo va a ser igual. Vamos a repetir aquí, diagonal mayor me la dan por dato, que es 30 centímetros. Vamos a colocar la palabra centímetros, por la diagonal menor la calculamos, que es 10 raíz de 3, también centímetros, sobre 2, o sea, la mitad del producto de las dos diagonales. Y entonces nos quedaría que el área del rombo sería igual. Aquí puedo simplificar el 10 con el 2, me quedaría un 5. 30 por 5 me daría 150. 150 por raíz de 3 y centímetro por centímetro, como hablamos de área, sería centímetros cuadrados. Y entonces este sería el área de este rombo o figura geométrica plana, conociendo un ángulo en este caso del rombo, y conociendo la medida de una de sus diagonales. En este caso dimos la diagonal mayor. Espero hayan entendido el ejercicio, un ejercicio donde practicamos un poquito de geometría, un poquito de álgebra. Muchas gracias, suscríbanse y nos vemos en nuestro próximo video.